Yo muy brevemente, porque yo creo que es más importante lo que nos digan Paquita, que fue protagonista, no detenida, pero afortunadamente, pero defendió a Miguel Ángel Zamora, era tu defendido. Y Miguel Ángel Sánchez, que ha hecho el documental. En primer lugar, agradecer que esté aquí Víctor Díaz Cardiel, que grabamos en el documental, pero la grabación nos salió mal y no sale, pero él también nos contaba las movilizaciones que hubo en ese momento y como en el Madrid de principios de los 70, pues la solidaridad de los trabajadores fue inmensa, ¿no? Simplemente contaros muy brevemente con toda esta actividad que hemos desarrollado durante este año y medio, desde el 24 de junio del 2022 hasta ahora, vamos a casi 2 años, es recordar esto, pero recordarlo en la idea, como dice nuestro secretario general, Unai Sordo, de que no sea una cuestión solo de patrimonio de comisiones obreras, sino patrimonio de toda la lucha democrática, la lucha de miles y miles de trabajadores y trabajadoras durante esos años, ¿no? Y que los niveles de libertad y democracia que tenemos, que disfrutamos ahora, no los hubiéramos podido tener sin su lucha, ¿no? Todo surgió, voy a ser muy breve, pero bueno, pensamos hacer este libro, que lo tenéis ahí afuera, que era contar el 1001, pero contado por gente que no es del sindicato, evidentemente cercana al sindicato. Quien ha escrito este libro son un historiador, Alberto Sabio, Elvira Lindo, Daniel Bernabé, Pablo Ordaz y Natalia Junquera, que son 2 periodistas del país. Nosotros le dimos toda la información y ellos han recreado en cada historia de ellas, pues un poco como la detención, el proceso, la cárcel y luego también el papel de las mujeres, en particular. Elvira Lindo ha escogido a Nati Camacho, que aparece también en el documental, ¿no? Y, por ejemplo, una cosa interesante que dice Alberto Sabio en el inicio, como en la contextualización del libro, es que él se lo dedica a los etcéteras, ¿no? A toda esa gente que no son los 10 de Carabanchel, pero todos esos miles de personas que estaban detrás y que gracias a ellos esa lucha se mantuvo, ¿no? Yo creo que, bueno, a partir de la elaboración del libro grabamos las entrevistas a los protagonistas que seguían vivos con nosotros, lo que los habéis visto: Nicolás Sartorius, Paco Acosta, Eduardo Saborido, Miguel Ángel Zamora, Pedro Santiesteban, a Cristina y a Paquita, las abogadas que participaron en ello. Y ese material, cuando teníamos esas grabaciones para que los autores, para que los escritores pues pudieran disponer de esa información, claro, yo pensé, pues conozco algo el mundo del cine y de aquí se saca un buen material. Entonces llamé a mi amigo Miguel Ángel y con un material que no había grabado él, pues bueno, ha hecho este magnífico documental con imágenes también que nos ha cedido Radio Televisión Española, eso es de agradecer, y que yo creo que ha sido un esfuerzo importante en lo que intentamos eso, que trascienda el ámbito del sindicato. Y por eso yo se lo decía a Paco, o quien queráis, tiene el enlace del documental. El documental no es para que se quede en los archivos de comisiones obreras, sino cualquiera que se lo pueda pedir se lo reenvía, o me lo pedís a mí, yo lo envío, porque esto lo que se trata es que se vea, se conozca y la gente sepa esta historia de España. Y sin enrollarme más, pues le digo. No, bueno, en un principio daros las gracias a todos por haber venido, por estar aquí. Bueno, como ha comentado mi amigo Bruno Estrada, todo surgió como un encargo. Yo no había estado en las entrevistas, la única entrevista que yo hice fue la de Nicolás Sartorius, porque hubo que repetir la que había por problemas de sonido. Y bueno, eso lo hacía un poco más difícil. Lo que tuve que hacer es, de alguna manera, mía la historia, porque en un principio parecía un encargo como muy ajeno. Y bueno, yo conocía la historia del 1001 muy vagamente, era muy niño cuando sucedió, y realmente, bueno, pues tuve que documentarme y sumergirme en lo que fue aquel proceso. Y entonces intenté mirarlo desde un punto de vista cinematográfico, intenté llevarlo a mi terreno, y me fui dando cuenta de que era una historia maravillosa, de que era una magnífica historia. Seguramente en Hollywood ya se habría hecho una o más películas de ficción sobre esta historia, porque lo tiene todo, ¿no? Me di cuenta de que ahí dentro había una película de espías, que es como empieza, ¿no? Con una serie de personas que se encuentran un encuentro clandestino, ¿no? en una estación de tren, ¿no? Me di cuenta de que había también una película carcelaria, de que había una película de juicios, de que había muchas historias dentro de la historia que la hacían enormemente atractiva, y a mí me parece
por otro lado que el documental es un medio en el que el discurso emocional es siempre más importante que el discurso racional. Digamos que eso es lo que para mí distingue al documental del reportaje. En ese sentido, bueno, pues intenté contar todo eso que había, que hacía la historia muy atractiva, y contarla desde un punto de vista emocional, ¿no? Que me parecía que tenía mucha emoción, que era una historia muy conmovedora, siempre intentando también dar protagonismo a todas esas personas que se habían sacrificado tanto por la libertad, ¿no? Porque para mí la militancia tiene un valor inmenso. Ahora sabemos que la historia acaba bien, pero en ese momento, ¿no? Cuando te podían tocar, bueno, pues años de cárcel o te podían matar, incluso, bueno, pues yo creo que tiene un valor inmenso, ¿no? Entonces, bueno, me parecía que era una historia que merecía la pena ser contada por todos ellos y por el sacrificio y la generosidad que tuvieron, ¿no? Para que realmente existiera una transformación en este país, ¿no? Bueno, si he llegado a acercarme un poquito a todo eso, pues me doy por satisfecho, ¿no? Muy bien. Muy bien. Hayáis querido poner esto, y a Bruno de Comisiones Obreras por el trabajo que se está haciendo tan importante de memoria. O sea, a mí me parece que, bueno, y el documental a mí me ha gustado mucho, Miguel Ángel, yo creo que está muy bien hecho, y todo lo que estamos aquí, la verdad es que nos hemos... porque no hay gente joven, si hay gente joven le parecería que era una película, que la tenían que haber puesto en otros sitios, ¿no? Pero todo lo que estamos aquí más o menos hemos vivido esa época, y entonces, bueno, pues nos hemos metido dentro de tu documental, cada uno, no solamente como abogados, sino seguramente cada uno de los que estáis aquí, os habéis sentido reflejados en aquella época y en aquel momento, en lo que hacíais, en dónde estabais y cómo vivisteis unos acontecimientos que fueron fundamentales. O sea, la realidad es que a mí me parece que en la memoria de este país pues hay diferentes acontecimientos que han marcado la historia, ¿no? La historia de la época de una generación a mitad del siglo XX, de una generación de después de la guerra. Bueno, y uno de ellos fue el juicio Miluno, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece que es muy importante contarlo. Y ojalá consiguiéramos que esta sala estuviera llena de gente que no haya vivido esa época, porque sean nuestros hijos o nuestros nietos, y que lo vean, ¿no? Y que sepan cómo era la España de ese momento. Claro, el juicio Miluno se produce, yo creo que hay que recordar que a partir de los años 60, que lo cuentan ahí muy bien en el documental, cuando se monta, y lo cuenta Nicolás, se montan comisiones obreras que surge en Asturias, pero aquí también. Yo recuerdo aquí a Tranquilino, a Macario, a Arcadio y Tranquilino, que eran los que montaron las comisiones de la construcción en Vallecas, en el Pozo del Tío Raimundo. Me acuerdo completamente de esos tres, porque iban siempre juntos, o por lo menos yo los asimilaba a los tres, Arcadio, Macario y Tranquilino. Bueno, pues entonces, comisiones obreras que surge a partir de esa época, de los finales de los 60, pues hay que reconocer que fue un golpe para la dictadura, pero en esa época de los años 70, si recordáis y rebobináis la cabeza, pues ya en el año 70 había habido bastantes acontecimientos muy importantes. Había habido movilizaciones de la clase obrera con comisiones obreras, que era la que funcionaba, pero también el movimiento estudiantil. Hay que recordar que en el año 69 pues fue un estado de excepción muy importante a raíz del asesinato de Enrique Ruano, y hubo las movilizaciones que se paralizó todas las universidades y que se mandaron a una serie de catedráticos, se les mandó fuera. O sea, en el año 69 hubo un acontecimiento muy importante que también hay que recordarlo, y sería bueno que lo recordaran en las universidades, de cómo fue el cambio y cómo aquellos profesores, por estar vinculados también a una enseñanza diferente y por estar poniéndose de acuerdo con los estudiantes, bueno, pues hubo unas manifestaciones, y cómo fue asesinado un estudiante por repartir hostalillas, llevada a la Puerta del Sol, y a raíz de ahí cómo le sacaron y le hicieron todo un montaje que también se hizo desde el punto de vista de comunicación, porque se sacó en el periódico El ABC, no sé si os acordáis, Fraga Iribarne, que era entonces el ministro de Información, sacó diciendo que él sido el que se había tirado, y que era una persona no estable psicológicamente, para denigrarle, O sea, que usaban todo tipo de medios. Siempre los medios de comunicación han sido bastante utilizados, y ahora son también utilizados por otros medios, pero entonces fueron muy utilizados para apoyar a la dictadura. Bueno, y eso fue en los años 70, hubo el juicio de Burgos, que también fue en esa época, en el año 70, que también fue un eslabonazo muy importante, y que quizá el régimen también se sintió muy herido. Bueno, en esa época de los años 70 es cuando se produce un montón de movilizaciones, con lo cual el régimen se veía asediado, por un lado, por los movimientos obreros, fundamentalmente comisiones obreras, y por otro lado, por el movimiento estudiantil, que también, de alguna forma, se unía al movimiento obrero.
El Tribunal de Orden Público, que lo habían creado, como digo yo ahí en el documental, en el año 63, era un tribunal absolutamente órgano de represión para ir contra la conflictividad obrera, sindical, para todo el que se moviera, de tal forma que a finales de los años 76, cuando termina, había habido más de 4.000 casi 4.000, 3.900 sentencias del Tribunal de Orden Público. Cada una de esas sentencias, a veces no había un solo procesado, sino que había muchísimos procesados. Yo recuerdo haber ido a Andalucía y había con unas caídas impresionantes, prácticamente casi todo el mundo caía en todos los pueblos del mundo, y había muchísimos procesados en un sumario. Bueno, ese era un poco el caldo de cultivo que se producía aquí. Claro, Comisiones Obreras se había ido asentando y, como muy bien dice tu documental y lo dicen ellos, se habían intentado coordinar a nivel nacional, y eso ya era un paso superior. O sea, en Comisiones Obreras es verdad que estaba impulsado por gente que era del Partido Comunista, pero no solamente del Partido Comunista. O sea, había movimientos, movimientos cristianos representativos de la UAC. Yo en ese momento pertenecía a la ORT y estábamos trabajando también en Comisiones Obreras. O sea, que Comisiones Obreras era como el aglutinador de todo un movimiento obrero que estaba contra la dictadura, con una implantación importante de gente que algunos eran del Partido Comunista, pero no era únicamente del Partido Comunista, sino que era prácticamente y que había hecho una cosa muy importante, que había sido introducirse dentro del sindicato vertical, que eso fue una idea que a mí me parece que no se ha hecho suficientemente. Se habían introducido dentro del propio sindicato vertical en las asambleas de las fábricas para que fueran elegidos, y por lo tanto eso era ya el Solís, el SEU en los estudiantes y en Comisiones Obreras, porque en la universidad también hicimos lo mismo. O sea, también queríamos ser elegidos en las facultades. Para efectivamente ser elegidos tenías un apoyo, ¿no? Bueno, yo creo que eso fue un instrumento estupendo, que fue una idea muy buena de Comisiones Obreras, no quedarse como un sindicato que funcionara contra el régimen, sino introducirse dentro del aparato elegido por los trabajadores como un instrumento muy importante. Bueno, yo creo que ¿qué es lo que hacíamos los abogados? Bueno, los abogados, los despachos que había entonces, el primer despacho que había aquí en Madrid, y coordinado con algunos de fuera, pues era el de María Luisa Suárez, que defendía pues ante el Tribunal de Orden Público, y que fue una de las abogadas que más defendió ante el Tribunal de Orden Público. Y luego los otros despachos que había, el mío, el de la calle Lista, el de Cristina Españoleto, y luego posteriormente ya fue Atocha, etc. Bueno, pues nosotros teníamos muy claro la defensa, o sea, era un instrumento de usar el derecho para defender a los trabajadores, pero claro, el derecho no lo podíamos usar porque las leyes no nos permitían. O sea, estaba claro que una reunión ilegal, pues había una serie de años que te podían caer. Una manifestación era ilegal, no había derecho a la libertad, no había derecho a nada. Por lo tanto, lo que hacíamos era peleábamos con las armas del derecho contra los hechos tipificados como delitos, lo que era en realidad el luchar contra la represión de la libertad, pero revertir el instrumento jurídico, ¿no? Bueno, yo creo que eso fue bastante importante. Para terminar de esa parte de que yo creo que la memoria hay que reivindicarla, y dice también en tu documental que había habido sí bastantes muertes de trabajadores. Recuerdo perfectamente la matanza de Patiño por repartir también octavillas de la construcción para la huelga de la construcción, y bueno, pues era un caldo de cultivo muy importante, con lo cual el régimen no se lo podía permitir y usaba todo tipo de instrumentos, porque al principio, con el concordato del 56, no podían entrar la policía en las iglesias, porque el concordato lo decía, era un lugar, pero eso era hasta el año 70. A partir del año 70 ya la policía entraba a saco en las iglesias. Yo recuerdo que como utilizaba las parroquias, o sea, las sacristías, para ir a defender a los trabajadores, iba a Palomeras Bajas, al Pozo, etc. Bueno, ahí entraba la policía, por mucho que estuviera el cura, y estuviera el abogado, y estuviera quien fuera. O sea, y claro, eso fue lo que hicieron, entrar en un convento de los Oblatos, que en teoría no tenía, o sea, no era lógico que pudieran entrar, porque el concordato se lo impedía, pero ya el concordato les tenía el fresco y les tenía todo. O sea, que entraron en los Oblatos. Y el juicio 1001, como muy bien lo explicas ahí, y a mí me parece que está bien que lo digas, porque la gente dice, ¿por qué se llamaba el 1001? Bueno, pues se llamaba 1001 porque durante ese año, en los 6 primeros meses del año 73, hubo 1000 procesos, y por eso este era el proceso justo, el 1001. Y lo explicas ahí muy bien, y yo me parece que es interesante, porque muchas veces la gente ha dicho, ¿y eso por qué se les llamaría? Porque ya se llama de otra forma. ¿Qué se intentó en ese juicio? También lo cuentas ahí. Bueno, pues Jaime Sartorius, que también se ha muerto, el primo de Nicolás,
pues intentó que hubiera un juicio en que estuvieran representados todo el abanico de abogados que estuvieran en contra de la dictadura. Y en ese sentido, pues él intentó a José María Gil Robles, que era un señor que había estado en la CEDA y que había estado, para los que venían de la guerra, sabían quién era José María Gil Robles. Bueno, pero él estaba en contra de la dictadura. Y aquí lo que se trataba era de ver cómo la dictadura se la ponía en el tapete, ¿no? Y en ese sentido, José María Gil Robles, Joaquín Ruiz Jiménez, que bueno, pues era el que defendía ya. Hacía tiempo que había defendido a Marcelino Camacho en Perques, y me ha hecho gracia que aquí en el documental se diga Nicolás que Marcelino era una persona mayor, 55 años, macho, 55 años mayor ya, imagínate yo ahora cómo me siento. Entonces, pero bueno, lo dice y me parece que es verdad, que se le consideraba, era verdad que era el más mayor, pero claro, el más mayor con 55 años, bueno, es una anécdota. Entonces, en el juicio se intentó que hubiera ese abanico, como ha dicho también Nicolás Sartorius, un abanico de todos los abogados. Y fue muy interesante porque efectivamente nos unía la lucha contra la dictadura, pero no teníamos nada que ver con José María Gil Robles, y teníamos nada que ver incluso con la democracia cristiana. Algunos éramos absolutamente más radicales, o sea, pero él consiguió un abanico de mujeres, como también se ha dicho ahí, éramos Cristina y yo. Desgraciadamente al día de hoy nada más que vivimos Cristina, Enrique Barón, que procedía del PSOE, no, de la USO, era lo que él más entonces era, Enrique Barón y yo misma, ¿no? Bueno, ahí hubo un problema porque querían que estuviera el Partido Socialista, y en ese sentido fueron a buscarle, eso podría contarlo mucho mejor, fueron a buscar a Felipe González, que era el despacho que había entonces en Sevilla, pero Felipe al principio no quiso, y luego ya cuando quiso, pues resulta que me tenían que sacar a mí. Yo no era del PSOE, yo era en ese momento de la ORT, entonces el problema está en que la familia de Miguel Ángel hijo quería hablar, y Miguel Ángel tampoco, y la gente de Comisiones Obreras que pertenecía a la ORT dijeron que ni hablar. Total, que yo fue por ese caso por el que defendí, porque Felipe le fueron a buscar para que defendiera, pero al principio, por razones no las sé, nunca lo he hablado con él, pues no se defendió. Y el juicio se cuenta ahí muy bien, por lo tanto no lo voy a contar, pero sí contaros una anécdota. Cuando empezamos el juicio se suspendió, Mateu se le vio la cara, y lo que decimos ahí es verdad, teníamos miedo de los procesados, y empezaron a haber muchos grupos de abogados fascistas que desconocíamos. O sea, yo recuerdo al yerno de Blas Piñar por el pasillo diciéndonos que se portó muy bien tanto José María Gil Robles como Joaquín Ruiz Jiménez, como mayores que eran, pues que tenían más, sobre todo el Gil Robles, solo os contaré un detalle, tenía aplomo, y entonces él dijo, no, aquí nada, aquí no pasa nada. Y cuando empezamos el juicio por la tarde, se suspendió, empezamos por la tarde, empieza el juicio, y hay una anécdota muy curiosa, que bueno, el primero que tiene que hablar pues es Joaquín Ruiz Jiménez, y Joaquín Ruiz Jiménez pues empieza a decir que lamenta los acontecimientos, esto no puede permitirse, en fin y tal, y hace su alegato jurídico. Le toca el turno a José María Gil Robles, y José María Gil Robles dice, esto es histórico, dice, lamento mucho la muerte de un conductor esta mañana. La gente se quedó allí, todo el mundo, el Mateu se le fue una cara, se le vino otra, y entonces, bueno, es verdad que había muerto el conductor porque murió a Carrero Blanco, pero murió el conductor, pero claro, a Carrero Blanco ni le citó, y entonces Joaquín le miró, todos nos quedamos así, ya los demás ya no teníamos nada que decir, claro, ante aquello ya era defender como se podía. Bueno, pero es una anécdota muy curiosa. Y luego a la salida me acuerdo que José María Gil Robles le dijo, pero si este era un cabrón, el Carrero Blanco, voy a decir yo que lo lamento. Bueno, ya todos, Joaquín Jiménez, que era muy así, venga, pero hombre, José María, pobrecito, sí, pobrecito, pero lo que dijo fue lo que os estoy contando, eso es verídico. Bueno, luego yo creo que hay un detalle que yo también lo digo ahí y a mí me parece muy importante, que es el papel de las mujeres. Ellas dicen ahí, la mujer de, me parece que era Lara Costa, que se dedicaron a hacer. No, hicieron más cosas. O sea, yo creo que el papel de las mujeres, daros cuenta, las mujeres que estáis aquí, también los hombres, que estamos hablando del año 73, 74, o sea, que no era la sociedad española del siglo XXI, ni el papel de las mujeres que a partir de que se cayó la dictadura, cayó el franquismo, empezamos a reivindicar. Entonces había asociaciones de mujeres, pero eran pocas. Y yo creo que Josefina y algunas otras crearon entonces el movimiento democrático de mujeres y jugaron un papel importante. O sea, que no únicamente se limitaban al tema de llevar comida o pasar notas o intentar informar, tal.
tuvieron un papel importante dentro del propio movimiento de mujeres. Y yo creo que fue de la lucha contra la dictadura el papel de las mujeres. Estas mujeres lo jugaron también importante, junto con algunas de nosotras que efectivamente empezamos a reivindicar el feminismo, a montar librerías, la librería de las mujeres que está aquí en Madrid la montamos, que entonces no había libros, o sea que fue un papel muy importante, o sea que no solamente fue el papel de esas mujeres en la defensa de sus maridos, sino que hicieron mucho más. Y esa fotografía que tú has sacado hoy de Josefina, bueno, pues ella fue a un congreso internacional a explicar y defender lo que significaba la lucha por las libertades, o sea que jugaron un papel mucho más importante que no únicamente de estar en la puerta, que estaban todos los días en la puerta. O sea, era impresionante ir a Carabanchel y encontrarte a las mujeres de los presos de Carabanchel allí en la puerta, que era un sentido de explicar a la sociedad lo que significaba la falta de libertades por una reunión de comisiones, ¿no? Bueno, yo creo que el juicio 1001 jugó un papel muy importante. Para mí, que entonces era joven, no tenía 55, o sea que era más joven, pero el problema yo creo que para mí fue impresionante la defensa con abogados que eran mucho más mayores que yo y defendían. Ahí estaba Collar, que era un catedrático estupendo y un abogado buenísimo de Sevilla. Estaba Manolo López, que tampoco está, el pobre, y que era un muy buen abogado. O sea, había gente muy buena de abogado, pero sobre todo el ver cómo estos 10, como los llamáis, los 10 de la libertad, bueno, pues cómo aguantaron el tipo. La cárcel de Carabanchel entonces estaba absolutamente masiva, porque si había 4.000 sentencias, significaba que había, todos esos estaban, muchos de ellos en la cárcel. En la cárcel de Carabanchel entonces había homosexuales, cosa que yo ahora el movimiento de gays y tal me gustaría que entendieran lo que era la dictadura, o sea, porque muchos de ellos ahora piensan que no pasa nada, o sea, que todo es la libertad. Sí, la libertad, pero muchos de ellos por ser homosexuales estuvieron en la cárcel de Carabanchel por la falta de libertades. Y que se piensen que las libertades son muy importantes, que aquellos que no las defiendan y aquellos que no defiendan unas sociedades democráticas y libres, pues se puede volver atrás, ¿eh? No volverá a ser Carabanchel, porque Carabanchel desgraciadamente ya no existe, cosa que debería de existir. Me alegro mucho que saques ahí las fotos, porque había una parte que era muy bonita, que era la bóveda de Carabanchel, y desgraciadamente eso se tiró, no tenía que haberse tirado, desde mi punto de vista, tenía que haberse mantenido esa bóveda, porque era un reconocimiento, ¿no? Como tendríamos que reivindicar que la Puerta del Sol, de los sótanos de la Puerta del Sol, salieron mucha gente, y hubo gente que allí murió, como el caso de Grimao y otros muchos. Entonces el planteamiento es que habría que poner alguna placa en su día de que aquello fue lo que fue. Yo lo reivindiqué y lo intenté cuando la memoria me la encargó la entonces alcaldesa Manuela Carmena, que pusiéramos una placa. No lo conseguí, aquello, como no conseguí otras cosas, pero bueno. Pero yo creo que no hay que cesar, porque ahora los calabozos, ahora me parece que aquello está nada más que la señora Ayuso, pero allí ha habido mucha gente, ¿no? Bueno, yo os agradezco a todos los que estáis aquí y preguntad lo que queráis, porque como iba a contaros cosas de cómo fue el juicio, pero lo ha hecho muy bien el documental, no voy a liarme más, ¿eh? Y muchas gracias. Y esto hay que llevarlo a mucha gente, habría que llevarlo a los jóvenes, para que lo sepan, ¿eh? Lo importante que es una sociedad en libertad, que te puedas reunir, que puedas decir lo que quieras, que puedas dar, pero eso es muy importante. Y esta sociedad democrática yo creo que la consiguieron muchísima gente, y entre ellos, bueno, pues el juicio 1001 y todos aquellos que estáis aquí, que muchos de vosotros habéis pasado también por Carabanchel y habéis pasado por los calabozos, pues también somos los que se ha conseguido las libertades, ¿eh? Muchísimas gracias. Vamos a abrir ahora preguntas. Os ruego que seáis lo más breve posible para que pueda intervenir el máximo de personas. Venga, listo. En primer lugar, la huelga era delito de sedición. En 1962, después de las huelgas de Asturias, aquí en Madrid, en una fábrica que trabajaba yo, de 3.000 trabajadores, fuimos a la huelga, nos despidieron a todos, y a mí, como consecuencia de la detención de la huelga, me pedían 18 años de cárcel, y me lo dejaron en 13. Y luego he estado con Juanín, con Nico y con Marcelino en Carabanchel cuando en 2001, porque estaba convocada una huelga de la construcción
en esos días, y la voladura de Carrero, pues voló también la huelga de la construcción, porque no se puede ir, ni Tranqui, ni ninguno de los tres pudo ir a la huelga, ni pudimos ir. Pero a mí me detienen unos días antes de lo de Carrero, el día, no sé si fue el 12 o el 13, pero un día de eso me detienen. Y es que detuvieron a 700 y pico personas. En las celdas no te dejaban entrar a más de 2, pero con la consecuencia de casi 700 personas nos metieron hasta 5 en 5. Hasta 5 en 5, pero oiga, esto es vulnerar sus propias leyes. ¿Y qué nos importan las leyes? Las hacemos nosotros que queremos. Era una cosa absolutamente horrible. Pero luego, estando con Juanín, el Carabanchel, con Nico, el Carabanchel, y además recuerdo una cosa, Nico y yo, en los meses que estuvimos juntos, escribimos una cosa sobre los metalúrgicos madrileños, que nos la publicó Cuadernos para el Diálogo, y que es la primera vez que algunos presos hemos cobrado por publicar un artículo. Nos dieron 300 pesetas. Entonces, a Nico, a Juanín y a Marcelino, es que los conozco como... Iba a decir como si los hubiera parido, pero no. Pero es que he estado bastante tiempo con ellos. Pero es que la huelga de Villaverde Bajo en el año 62, que era en apoyo de las huelgas asturianos de abril y mayo, las de mayo fueron importantísimas, en solidaridad con Asturias, pero con nuestras propias reivindicaciones. Y luego eso lo sacamos desde Carabanchel y también nos lo publicó Cuadernos para el Diálogo. Si había que hacer unas cosas a los de Cuadernos, porque nos han publicado muchas cosas de la cárcel. Pero insisto, el problema es que a la huelga, delito de sedición. A mí me detienen 3 años después del año 62 y yo estoy con todo el 1001. A mí me condenan mucho más que a todos del 1001. Porque Carrero era fundamentalmente un anticomunista feroz, y por eso traía argentinos, italianos, de todo el mundo para que repugnaran bien, y por eso matan a Ruiz en esto, a la chica, ¿no? Es decir, esto es una historia absolutamente increíble, pero repito, la base es que delito de sedición ir a una huelga. En el año 62, que no estoy hablando ya. ¿Y qué pasa? Claro, entre el año 62, que ya se ha hecho una huelga en Madrid, la primera huelga que se hace en Madrid, pues esto deja al gobierno del Opus en una circunstancia bastante, porque está expulsando de España a casi 100.000 trabajadores para que se busquen el pan y lo que puedan en Alemania, en Bélgica y en Holanda. Y es lo que pasa en esos años, y son años tremendos, pero repito, porque es delito de sedición. Es decir, haces una huelga y te meten en la cárcel. Pero bueno, es que hay que verlo, porque si no, los 40 años de Franco todavía no están bien estudiados, todavía no están bien leídos, todavía no están bien publicados. ¿Por qué? Porque ha sido una cosa terrible, porque matan sin ningún rechazo a nada y te meten en la cárcel sin nada, o por una ley que han hecho el Tribunal del Pueblo cuando lo crea. Lo están redactando. Ay, dicen que hablo bien. No, que ha dicho cuando se crea el Tribunal del Pueblo, que es el 62. Bueno, muchas gracias, Víctor, muchas gracias. El problema es que a mí me recuerda perfectamente un periodo... Víctor, termina, hombre. Tiene que preguntar más, efectivamente, no quiero comer el tiempo a nadie. Pero efectivamente, el año 76 es el primer año en las huelgas en Madrid, porque entre el 62 y el 70, pues hay una movilización tremenda de poco. Mira, hay manifestaciones estupendas. Bueno, me están avisando. Es testimonio vivo también. Muchas gracias por el reportaje, aunque hemos llegado un poquito tarde por responsabilidad de los autobuses. Acabamos de empezar. Sí, llevábamos un minuto, el documental lleva un par de minutos porque había dicho unas palabras y después ya hemos hecho el documental. Cuando me he salido yo, veníais vosotros. Con lo cual, muchas gracias. Sí, adelante. Sí, buenas tardes. Bueno, yo soy muy mayor, soy de toda esa generación que ya se supone que tendríamos que saberlo todo, y sin embargo, viéndolo con esa claridad y ese orden, aparte de con la emoción, con los datos clarificadores, los esenciales,
yo descubro cosas que no sabía o las coloco mucho mejor en su sitio. Así que fantástico, muchas gracias por organizarlo. Y luego tenía una pregunta de detalle cinematográfica, que es cómo cuando vamos a asistir a la explosión y vuelo de Carrero Blanco, las tomas son como si estuvieran tomadas ahora por un móvil de alguien que está pasando al lado, que lo está viendo en tiempo real. ¿Eso está tomado de la película Operación Ogro? Sí, ¿Eso cómo se ha hecho? Porque... Realmente, claro, yo quería montar el plano famoso de Operación Ogro, donde el coche vuela, ¿no? Porque está muy bien rodado ese plano, es magnífico, y es un poco la imagen icónica del asesinato de Carrero, ¿no? Sí, no, pero no me refería al vuelo, sino a la gente que está en la calle y que parece que lo está viendo. La gente que está en la calle es reportaje, eso es cámara de televisión española, sí. Y lo que contaba es que las imágenes del vuelo, del coche volando, los derechos, Televisión Española nos dijo que no nos lo podía dar, quiero decir que no lo pude montar, no nos dejaron montarlo, entonces porque no tienen los derechos de la película, entonces hubo que resolver de la mejor manera posible lo que es el atentado, la pura explosión, ¿no? Bueno, yo creo que no canta demasiado, que se ve, que parece efectivamente que el coche ha estallado, pero que realmente es una imagen fija lo que hicimos con un montaje de una voladura de otro sitio, de otra cosa, porque no tuvimos los derechos de Operación Ogro. Bueno, había que resolverlo, había que solventarlo, ¿no? Y lo que tú comentas es, bueno, pues de una cámara de televisión que fue al lugar del suceso, a la calle Claudio Cuello, y rodó pues con cámara en mano a las personas que había allí, o sea, son un reportaje de televisión, sí. ¿Cuándo está pasando? Está muy... Sí, es que Nodo tiene un material buenísimo. O sea, Nodo tiene un material de esa época muy impresionante. Una de las, yo creo que sí, de las, bueno, pues fortunas de hacer el documental fue poder disponer de un archivo amplísimo de radiotelevisión, que fue una gestión que Bruno hizo, que realmente nos facilitó mucho las cosas, ¿no? Porque era como un niño en una juguetería inmensa, ¿no? Donde no podía ver imágenes, casi el problema era el tiempo, ¿no? Que había que estrenar el documental coincidiendo con el final de la exposición que se hizo en la Biblioteca Nacional, íbamos muy mal de tiempo y nos tuvimos que meter realmente un atracón de imágenes, ¿no? Porque la cantidad de programas de la época, de reportajes, de imágenes de archivo que teníamos a disposición era infinita, era muy grande, ¿no? Porque televisión tiene un archivo inmenso, ¿no? Pero, bueno, en este caso mejor que sobrara, ¿no? Que no que faltara, y eso nos dio la oportunidad de hacer un trabajo de montaje muy minucioso, ¿no? Para, bueno, pues envolver bien toda la historia. Y también una enhorabuena, o por lo menos emocionalmente, me impresionaron muchísimo esas miradas de los mineros que salen y miran directamente a cámara con esa luz tiesa. Sí. Y usted que me está grabando a mí, si yo lo contara, ¿no? Y te quedas con lo internacional. Sí, contar una cosa de las imágenes que se le olvida a Miguel Ángel. Veis que hay imágenes en la cárcel y es muy curioso, o sea, están jugando a la petanca, eso es porque fueron capaces de meter una cámara, un tomavistas de forma clandestina en la cárcel, ¿no? También contaban, eso no lo pudimos sacar, pero meten una radio, o sea, con lo cual tienen información sobre lo que... Eso es la parte carcelaria de la película, que no le he dado tiempo a contar, porque yo le decía a Miguel Ángel 35 minutos, me decía, bueno, 46. Digo, pero he visto que la duración es justísimo, termina uno de verla y dice, quiero más, ¿no? Pues eso es lo que pide uno de una película, ¿no? Y de Carabanchel que se puede ver en YouTube porque este es un tesoro, ¿eh? Sí. Y eso lo hacían, luego las imágenes que se grabaron salían a través de valija diplomática, creo que de un diplomático de la embajada sueca o belga, salían porque se podían ver fuera de España, pero claro, no se podían ver aquí. Por ejemplo, el transistor lo iban pasando en las celdas, cada cierto tiempo se iban pasando nosotros para que el riesgo no fuera siempre sobre el mismo, y lo ponían detrás de un azulejo en el baño, ¿no? de la cárcel. Son cosas muy curiosas, pero bueno, que importantes también de cómo ellos eran capaces de organizarse internamente en la cárcel a pesar de toda la represión. Sí, mira, esto es en Carabanchel, que estaba mucho más abierto, pero yo estuve casi 3 meses en Yeserías por motivo de la manifestación que hubo el año 76 y que Fraga nos detuvo. Y en la cárcel en ese momento
en Yeserías había muchísimas mujeres en la cárcel, porque había habido muchísimas manifestaciones. Es que la represión, desde los años 75, que fue cuando las últimas ejecuciones, pero en el año 75 a 76 hubo muchísimos asuntos del Tribunal Orden Público. Si leéis la estadística de los juicios que llevamos, de los abogados que defendimos más, fue justo esa época, un poco aparte, o sea, fue el final de los años 70, cayó muchísima gente, o sea, casi que parece cómo es posible, si Franco ya, incluso muerto Franco, hubo muchísima gente que en la cárcel. Y yo me acuerdo en Yeserías, eso que has dicho tú de la radio estaba prohibida tenerla, pero bueno, pues había una radio, ¿eh? Yo además me metieron Eva Forés quiso que me metiese en su celda y era un personaje muy curioso, en fin, no voy a hablar aquí ahora de ese tema, pero ella tenía una radio, ¿eh? Y la tenía clandestina, claro, la radio, y nos enteramos de lo de Montejurra, o sea, cuando hubo lo de Montejurra, que mataron a una persona, bueno, pues nos enteramos en la cárcel, o sea, que en la cárcel te enterabas de muchas cosas y organizabas, y eso que era la de Yeserías, que las mujeres eran menos y menos preparadas, pero en la de Carabanchel hacía una vida interna y de hecho sacabas papeles y documentos para que lo sacaran fuera de cómo estaba la gente dentro. O sea, que era todo un mundo, ¿eh? Ahora, si te cogían aquello, pues ya, si te le cogían la radio, el problema era que le sancionaban, claro. Sí, solo dos preguntas. Una, que al final del reportaje Cristina Almeida dice que algunos le soltaron porque no les podía obtener más tiempo en prisión provisional. Pero no entiendo eso porque ya había mensajes siendo juzgados, o sea... No, vamos a ver, las condenas, o sea, por ejemplo, a Miguel Ángel González, yo puedo hablar del mío, a Miguel Ángel González Zamora le condenaba a 12 años, en el año 73. Pero cuando hubo en el año 75, cuando pues le rebajaron porque hubo una revisión del Tribunal Supremo, le rebajó la pena y entonces ya lo había cumplido, y entonces salieron. Luego los últimos que salieron, que fue Marcelino y los que Nicolás, etcétera, fue ya con el indulto del año, ya cuando se había muerto Franco. Pero los otros fue porque el Tribunal Supremo redujo las penas. ¿En el 77 o...? En el 75, cuando se murió. A la semana de morir Franco hubo una primera indulto del rey en la cual salieron los que estaban. Pero lo que dice Paquita, a Marcelino le volvieron a encarcelar 3 meses después porque tenía otras causas pendientes. Es decir, que era lo que dice toda la confusión del 76. El 76 fue el año clave para que tengamos los niveles de democracia que tenemos ahora, porque lo que estaba planteado por el régimen era que la libertad llegaba a algunos, la democracia llegaba a algunos y a otros no les iba a llegar eso. Y eso era el planteamiento que había. Y eso es lo que se esforzó con todas las luchas del 76, que como dice Paquita, los niveles de represión, porque los niveles de huelga de ese año fueron impresionantes. Y eso fue lo que rompió los límites que había puesto el régimen a la transición que estaban pensada, que era una transición a la turca, en las cuales unos se legalizaban, otros no, y se iban a las elecciones en las que el Partido Comunista no estaba legalizado. La sentencia, o sea, el tribunal les condenó en el año 73 a toda la pena que les pedía el fiscal, o sea, a los 20 años, a los 18 y a los 12. Pero se estuvieron así. Hubo el juicio ante el Tribunal Supremo el 15 de septiembre del 75, que es cuando rebajan las condenas. O sea, hubo una revisión. El Tribunal Supremo bajó las condenas el 15 de septiembre. O sea, el juicio del 2001 les condenaron a todo lo que les pedía el fiscal. Pero en el recurso al Tribunal Supremo, que ya fue en el 75, ya había una situación más de calma, o sea, no había ya el asesinato de Carrero. Había pasado un poco. Ya rebajaron las penas, y al rebajar las penas hubo muchos que, bueno, muchos no, salieron 4 salieron, porque le rebajaron la pena. Y luego ya los otros salieron con el indulto que lo dieron en la amnistía, que fue el 25 de noviembre del 75, o sea, muerto Franco, fue cuando dieron el indulto. Y la otra pregunta que quería hacer es que la película me ha parecido casi al principio un thriller de espías y con tantas precauciones que tomaron, como la policía se enteró de que estaba en el monasterio. O sea, no se había cubierto nunca. En el libro este lo pone, ¿eh? En el libro pone que ya ellos se dieron cuenta que había uno... Había un infiltrado de la policía que era uno que llevaba, uno de los que movían los coches,
Claro. Pasos que iban de correo que cuenta la película, uno de estaba infiltrado. Sí, era otra historia, lo que pasa es que habría ya casi una película dentro de la película, ¿no? Que era el chivato, el soplón y tal, entonces eso daba para otra película, no se podía La contar. mayoría de las caídas en aquel momento, en toda la época de la dictadura, tanto de la gente del Partido Comunista como de comisiones, como de los otros partidos clandestinos, era por algún infiltrado que había, ¿entiendes? O sea, la policía no era sabia, sino la policía lo que hacía es que se infiltraba. Había un individuo, que muchos lo recordaréis, que era el comisario Conesa, que estaba especializado en infiltrar. O sea, las direcciones de UGT y de la CNT caen cada 10 años, desde el 40 y tantos hasta el 50 y tantos, caen porque tiene gente infiltrada. La dirección del Partido Comunista cae en el 47, cae en el 50 y tantos. Es decir, que había una labor de infiltración, ¿no? Pues eso, con amenazas, cogían a uno y le torturaban y entonces conseguía darle la vuelta, y esa era la especialidad de Roberto Conesa. Pues eso, el gran torturador, que todavía no se ha sacado ninguna película de ese gran torturador. Adelante. Hola, para Francisca, quería saber cuál es la valoración tuya de mi llamado proceso transición. ¿Cuál es la valoración? ¿Cuál es la valoración que haces de aquel llamado proceso transición? Hombre, yo creo que, vamos, es que la transición a la democracia no empezó cuando se habla de la transición. Yo creo que la transición empezó mucho antes. O sea, la transición empezó a partir de los años 70 y tantos, en donde empieza a haber muchísimo movimiento. O sea, la transición se ha intentado dar dos versiones de ella. La primera versión, que la sacaron en la televisión, que parecía que toda la transición pues la había hecho desde el rey y desde arriba, ¿no? Eso es mentira, vamos, desde mi punto de vista, es absolutamente mentira. Jugarían un papel, se lo jugaron. Bueno, hay la obra de teatro que han puesto estos días, que están de Carmen Díaz de Rivera, pues ahí figura como que el rey, bueno, pues es un poco artífice de la legalización del Partido Socialista, el otro, ella también. Bueno, Carmen pudo influir en la legalización, pero la legalización del Partido Comunista fue, desgraciadamente, gracias a los asesinatos de Atocha, que se adelantó. Hubiera habido legalización del Partido Comunista el año 77, que ya estaba muerto Franco, y había eso que se llama un cambio, seguramente, pero a lo mejor no en abril del 77, sino mucho después. Pero los asesinatos y el entierro masivo y el silencio de todo el pueblo español, vamos, de todo el pueblo madrileño en ese caso, pues adelantó que en la Semana Santa del 77 pues se legalizó el Partido Comunista. Otros partidos no fueron legalizados hasta después de las elecciones del 77. Me está dando datos, pero estoy pidiendo que cuál es tu valoración de ese proceso. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo vives? Hombre, bueno, pues yo creo que ha habido, es decir, para mí, y he escuchado voces, no podía jugar razón, que había miedo, que ha sido olvido. Entonces, ¿cuál es la tuya? No, bueno, pues mi valoración es que la transición la hicieron miles de ciudadanos manifestándose en las fábricas, manifestando en estudiantes. Eso fue lo que consiguieron la transición. En España había una situación de terror hasta el final. O sea, de hecho, el entierro de Franco, que eso no hagas película, pero si lo sacas del nodo, pues ves cómo se llenaron las calles también. Impresionante, ¿no? No lo entiendes ahora. No lo entendí yo entonces, pero ¿cuál es mi valoración? Pues mi valoración fue que la transición la consiguió el pueblo español, pero no todo el pueblo español, porque no todo el pueblo español luchaba. El pueblo español teníamos mucho miedo. Entonces, los que, saltándose el miedo, estaban trabajando en los movimientos sindicales, en los movimientos vecinales, en los movimientos estudiantiles, pues fuimos los que conseguimos que la transición se hiciese. O sea, esa es mi valoración. Entonces, ¿que se pudo hacer más? Pues seguramente, pero que hicimos lo que pudimos, y que desde luego evidentemente no la hicieron los que no se movieron y no la hicieron por arriba, y desde luego pues el rey no hizo. Señal que incluso ella, cuando la transición se volvió a poner en peligro en el año 81, pues todos estábamos pendientes de que saliera en la televisión el rey, pero colaboró, pues sí, pero no más. Adelante, gracias. A mí lo primero que me sale es daros las gracias, pero no solamente por la película, sino por todo el proceso histórico que vosotros habéis vivido, sobre todo tu generación, Paquita, que prácticamente somos la misma generación. Yo soy del 45,
con esto no quiero decir nada. 2 años más joven que yo. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Yo he vivido un proceso a posteriori cuando ya he sido bastante mayor, ¿verdad? Sobre todo a partir de la muerte de Franco, que ha entrado en otra dinámica. Pero yo que he sido y soy miembro de la Iglesia y que he vivido esta transición tan dura dentro de la propia Iglesia, y una de las cosas que a mí me gustaría que me aclarases es que hubo una colaboración con ciertos sectores de la Iglesia con este proceso de cambio, ¿verdad? Con este proceso democrático, pero sin embargo hay un sector que existía antes y que todavía sigue existiendo, un sector duro en la Iglesia. ¿Cómo lo has vivido tú, que eres una mujer? Bueno, yo, que como has sabéis, estado cerca dentro de... bueno, como sabéis, yo era de... O sea, yo empecé a moverme, o sea, mi familia era una familia que nos podíamos decir de los vencedores. Mi padre era militar. Es verdad que en la guerra mi padre estuvo en la embajada de Chile, o sea que no participó activamente, porque le fueron a buscar, y el que entonces era el responsable del PSOE en Fuenlabrada, porque nosotros somos de Fuenlabrada, pues le dijo no, a este no lo llevo y me lo llevo yo, el responsable del PSOE, y lo sacó, porque si no los hubieran matado, porque era de una familia terrateniente, diríamos, y estuvo en la embajada de Chile todo el tiempo. Pero bueno, era una familia de los vencedores. Yo me empecé a meter en movimientos estudiantiles en la época de la universidad, y luego era de la AST, que era un sindicato que se metió luego en comisiones obreras, que eran de gente de vanguardia obrera, de movimientos católicos. Entonces, bueno, yo creo que la Iglesia, había 2 sectores de la Iglesia, cosa que ahora no aparecen esos 2 sectores, sino nada más que uno. Pero entonces había como 2 sectores, había los sacerdotes obreros, o sea, el mismo Padre Llanos. El Padre Llanos era de una familia que le habían matado a sus 3 hermanos y era una familia absolutamente fascista, y él era fascista ideológicamente cuando llegó al Pozo. Lo que pasa es que luego se convirtió en el Pozo al ver a la gente que lo que había allí pues era gente que había huido de la represión y que había huido de grandes pueblos de Andalucía, por ejemplo la calle Martos, pues todo el pueblo Martos está en la calle Martos, se llama Martos porque era todo de Martos, del pueblo de Jaén, o sea que, y él se dio cuenta que lo que había en el Pozo del Tío Recundo era gente, unos huyendo por la represión y otros huyendo del hambre, y que entonces él se cambió, pidió el carnet del Partido Comunista, se cambió de la Pasionaria, en fin, el primer carnet te lo enseñaba siempre y tal, pero como él había otros no tan así como Llanos, que tenía un carácter muy especial, pero había curas, obreros que llamaban, bueno, Mariano Calle, digo Mariano Gamo, y aquí sale el cura Paco que se resistió. Bueno, o sea, había una serie de sacerdotes que jugaban. No, hubo varios, y el obispo Iniesta pues nos permitía que nos reuniéramos en la parroquia para hacer entierros a aquellos que les habían... Yo, el día de, por ejemplo, de lo de mi hermano, del 77, yo venía de organizar un funeral en la iglesia de Palomeras, porque habían matado a Mariluz Nájera y tal, o sea que había una iglesia que estaba un poco contra la dictadura. Bueno, ahí sale Tarancón y no sale como a Tarancón, en esa manifestación le chillan, Tarancón ha parado, pero ahí no lo pones. No, bueno, ya no. Pero es que esa foto es la foto cuando sale él, que se le ve así, pues al Tarancón obispo. Ahí mismo. En esa misma foto era cuando le quitaron. Tarancón al paredón en otro momento. No, ya, bueno, no, sí, pero es que me acordaba cuando lo he visto ahí. Entonces había una parte de la iglesia que estaba en contra, Bueno, yo creo que ahora hay una situación muy especial. Aquí ahora en este momento, si vosotros entráis en vas a entrar en Twitter de los sectores eclesiales, bueno, al Papa Francisco dicen cosas de él que le quieren matar. No, bueno, comunista no, es que yo he leído cosas que dicen hay que matarle. O sea, cosa que yo si fuera él, pues intentaría ver por dónde me dan el agua. O sea, alucinante. Entonces hay un sector muy regresivo dentro de la iglesia en este momento. Y todo esto es por temas muy pequeñitos, o sea, por el tema de los homosexuales, por el tema mínimos, o sea, que no tan grande. Entonces, ahora hay un momento que ha ganado, yo creo, la iglesia más reaccionaria. El nuevo cardenal es bueno, o sea, el que han nombrado ahora es mago, pero están en minoría. ¿Están? En minoría.
porque aquí hay un movimiento de todos estos que se llaman, de los que cantan y bailan y tal, y con eso se cree que son muy abiertos, o sea, esto de como el Ayuso de la cervecita y tal, pero tela, ¿eh? Pero o sea, en el fondo no hay detrás un gran poder económico. Totalmente. Es un lobby. Antes haciendo precisamente eso. Es un lobby terrible. Hombre, a la época de que sale en el documental, hubo sacerdotes que apoyaron, o sea, hubo algunos que apoyaron, otros que no, claro, pero seguro que sí. Sí, una minoría. Pero muy minoría, siempre. Sí, yo comentar un par de cositas que decías tú para que lo tengamos en la cabeza también. En el año 72 se crea el SECED, el Servicio Central de Documentación, por parte de Carrero Blanco. Y el primer director es San Martín, uno de los que está en el golpe de Estado el 23 de febrero. Y ese Servicio Central de Documentación, que es como los espías modernos, o sea, información moderna, porque había en la Guardia Civil, había en la Armada y tal, tenía 3 espacios de intervención. Los sindicatos, que fundamentalmente era el sindicato vertical, o sea, los del sindicato vertical veían los que se movían en las asambleas y pasaban información a la policía, y estos son los, pero que se hacía a cara descubierta, ¿no? En la universidad, como has dicho tú, a través del SEU, pero como ven que el SEU no les sirve porque los rojitos toman la universidad, empiezan a montar los guerrilleros de Cristo Rey en esa época, como un elemento también de información propia y tal. Y luego está la Iglesia, o sea, la propia policía española investigaba y vigilaba a esos curas rojos que se movían, y los informantes en este caso eran algunos feligreses. En una comunidad en la cual se formó de aquella transición, las comunidades de base, nosotros teníamos reconocido al policía, a las homilías. Cuando se acababa la homilía, que era compartida, entonces se marchaba. Pues entonces ahí, y ese hombre llegó un momento que desapareció, pero lo tuvimos en las Eucaristías, que eran en un piso. No, lo tenían muy bien organizado. Voy. Pues bueno, yo estoy de acuerdo con la idea básica de que la transición la hicimos o la hicieron miles y miles de españoles y españoles, tanto dentro de España como fuera. Pero eso es así, globalmente lo será. Pero voy a hablar de este señor que tengo aquí a mi izquierda, un pequeño detalle, que es muy anterior a la transición, y que no te acuerdas, lógicamente. Estabas en un despacho en la calle Alcalá, tenías un despacho tú como secretario del Partido Comunista de España de Madrid. Sí. Yo estaba trabajando en ese momento, me llamaba de otro modo, que no era el mío, y estaba trabajando para Comisiones Obreras en la calle Eguilaz, primer local de Comisiones Obreras clandestino pero abierto, que lo mantuvimos hasta la legalización, que teníamos a la policía todo el puto día en la puerta. Y ayer, como habéis nombrado, Tranquilino, Arcadio y Macario, 3 nombres preciosos para identificar un buen trío de sindicalistas de pro. Bueno, pues aquí, yo un día fui al despacho de Alcalá porque me había dicho Tranquilino, Macario, lo que fuera. Oye, vete a tal y dile a Víctor no sé qué. Y yo, pues allí, hola, que vengo a ver a Víctor. Entro, Víctor estaba sentado en su mesa. ¿Qué? Y le digo, pues me ha dicho quien fuera, no sé qué. Y en ese momento entra una persona del staff de allí con una citación de la policía para ti, que te citaban para declarar lo que fuera, que no sé, ¿no? Y dice, Víctor, mira, que ha llegado esto, que ha venido un policía y ha entregado esto. Lo coges, yo estaba ahí, y lo coges, es que yo lo lees, espera, y dice, ya, y dice la otra persona, que Víctor, ¿qué pasa? Dice que me citan para mañana o pasado mañana para una declaración de no sé qué. Y dice el otro, yo callado, yo estaba cojonado. Y dice el otro, ¿y qué vas a hacer, Víctor? Dice, y dijiste tú. Y yo ahí me quedé flipado. Dice, se queda así y dice, pues si tienen lo que hay que tener, que vengan a buscarme, porque yo no voy a ir. Joder, macho. Yo ya estaba asustado, pero me fui de allí con viento fresco. A ver, no preguntas. ¿Quién me trinca? Quiero decir
decir con esto que la transición, efectivamente, se hizo desde muchos lugares, muchas personas y muchísimas situaciones que no es posible contar, aunque ese documental sea magnífico. Muchas gracias. Víctor. No, yo es que he tenido muchas convocatorias policiales. Hasta 7 convocatorias. Luego he tenido 4 procesos, 2 libertades. Hombre, tengo un montón de papeles de la policía. Y entonces yo le decía, pues que vengan a buscarme. Y por eso lo que hicieron en el año, las vísperas de la voladura de Carrero. Como yo me llevo ahí, pues van a casa y me suben un 5.º piso sin ascensor. 4 por arriba y 3 por abajo, dándome golpes. Pues ¿cómo iba a ir yo si nada más que me querían currar? La verdad es que han sido 7 detenciones, 4 procesos, 2 puestas en libertad y no me acuerdo de otra cosa que y aquí estás. Bien. La verdad es que en el despacho de Alcalá, ahí ya estábamos legales, ¿no? Estábamos legales, y yo era el secretario del Partido de Madrid, fíjate que había gente por todos lados, tranquilino, normal, y otro, allí tenían su despacho para gustar la bola. A mí lo que me importa es que la voladura de Carrero, es que tú te quedas asombrado cómo se puede volar a una persona, es que y todavía leo 2 artículos y dice, no, hubo una mano de ETA. Déjenme usted, si casi nos pegan a nosotros los de ETA cuando nos vemos allí, los que han volado y los que hemos estado viendo en la calle, y dice, pero ¿cómo podéis volar eso? Yo no me lo creo, dice, ¿cómo que no te lo crees? Es que vosotros solo pensáis en la libertad volando a la gente y nosotros pensamos sacando a la gente, que son cosas distintas. Por las palabras de Víctor, solo contaros que posiblemente... Perdona, en el año 65 detienen a Daniel Lacalle de Cuz, hijo del ministro del Aire, en el año 65. Y en el año 65 al hijo del presidente del Tribunal de Justicia Militar, que también se llamaba Daniel, también le detienen en el año 65 por las actividades en la universidad, en el año 65. Y Daniel Lacalle todavía no había terminado la carrera, estaba estudiando. Sí, contaros que posiblemente a finales de este año podáis ver en Televisión Española, si tenemos suerte, una serie documental que la está coordinando Nicolás Sartorius para contarnos la transición desde el punto de vista de la calle, de la gente que estaba en la calle. O sea que ojalá eso a finales de este año, una cosa tan bonita como la que ha hecho Miguel Ángel, pero de 6 horas o 6 horas servicial, podamos verla en televisión. Puede seguir haciendo más cosas, ya que se ha documentado de tanto, ha visto tanto, seguro que tiene para hacer más cositas. Bruno, pasarás el enlace para que lo podamos... Sí, el enlace lo tiene, pero vamos, si queréis darle mi correo, yo ahora te doy el móvil. Bien, daros las gracias en nombre del CAU por vuestra asistencia. Yo creo que ha sido una película, un documental muy interesante, porque además, a pesar de que tiene entrevistas que siempre ralentizan, sin embargo no se pierde el ritmo, lo cual es muy de agradecer en el documental. Daros las gracias a todos, hemos hecho en colaboración con comisiones y bueno, seguimos adelante. Mañana tenemos un acto con Martín Padín, que fue juez emérito del Tribunal Supremo, que nos hablará sobre la ley de amnistía, texto y contexto, se llama el acto. Estáis invitados a los que quieran volver mañana a oír a Martín Padín. Daros las gracias a todos.